Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video la licenciada Josefina Pantusa les va a dar un paseo por todo el proceso de administrar la red de apoyo social, desde la preentrevista hasta el relevamiento de qué vínculos cuenta la red y cómo indagar qué características tiene cada uno de esos vínculos. Bueno, que lo disfruten. Bueno, en esta clase nos encontramos para poder ver cómo administrar el instrumento que nosotras elegimos para sería operacionalizar, eh, llevar a la práctica eh, esta definición conceptual que nosotros veníamos viendo de las redes de apoyo social, ¿sí? Para poder operacionalizar ese constructo, es decir, eh, llevarlo a algo tangible, a algo medible. Lo que nosotros elegimos es un instrumento que se llama entrevista estructurada de fuentes de apoyo social. Bueno, en esta clase vamos a ver cómo administrar esta entrevista, pero primero lo que vamos a ver es qué condiciones nosotros vamos a tener que tener en cuenta para realizar una preentrevista, ¿sí? Al elegir una persona para poder administrar este instrumento. Primero que nada es importante que ustedes sepan que este instrumento no es un instrumento autoadministrable. Esto quiere decir que no es que se lo van a poder dar a la persona para que lo complete, sino que se lo van a tener que tomar en formato entrevista. Van a tener que pensar en alguna persona a quien quieran administrarle el instrumento. Primero va a ser una persona que pertenezca a la mediana edad, y luego será otra persona que pertenezca a la etapa de la vejez. Luego les vamos a decir bien exacto entre qué edad tienen que tener para pertenecer a cada una de estas etapas. Y la idea es que ustedes se contacten previamente con esta persona y que le expliquen cuál es el motivo por el cual van a realizar esta entrevista. En este caso, el motivo tiene que ver con estar participando de un curso para la facultad. En realidad ellos estarían contribuyendo a que ustedes realicen una práctica administrando esta entrevista. Obviamente en condiciones normales también uno lo que hace antes de tomar un instrumento es brindarle a la persona información, y se firma un consentimiento informado en donde la persona sabe específicamente toda la información que implica el estudio que uno está llevando adelante y para el cual está recolectando la información. Y bueno, la persona obviamente firma con su acuerdo su voluntad de participar en el estudio, bueno, de colaborar con la entrevista. Bien, una vez que ustedes consiguen a esta persona, obviamente, como estamos en esta situación de pandemia, no les vamos a pedir que administren esta entrevista en formato presencial, sino que puede ser en formato online, pero van a tener que tener en cuenta que o la van a tener que administrar de manera telefónica o por videollamada para que la persona, digamos, pueda ir contestando lo que ustedes le van preguntando. También puede pasar que sea supónganse que ustedes convivan con alguna persona que cumpla el requisito de pertenecer a la mediana edad o a la vejez, o a ambas, y obviamente les va a ser mucho más sencillo que la persona esté presencial con ustedes, pero bueno, si no, digamos, la opción, obviamente si no viven con alguna persona, es hacerlo en formato virtual. Bien. Vamos a ver entonces el instrumento, ¿no? Lo que primero nosotros nos vamos a encontrar va a ser con una consigna, una pequeña consigna, en donde nosotros le vamos a explicar lo siguiente a la persona, ¿no? Lo primero que aparece es este apartado que dice: nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus relaciones sociales, sobre sus relaciones con familiares y amigos.
En primer lugar, quisiéramos conocer algo sobre la gente que es importante para usted con respecto a ciertos aspectos concretos, como lo son las personas que le proporcionan apoyo emocional, las personas con las que usted se relaciona socialmente, las personas que le ayudan con problemas prácticos, las personas que le ayudan económicamente, las personas que le proporcionan consejo y guía, ¿sí? Esta en realidad es la consigna que nosotros, la consigna general de esta entrevista, y lo que vamos a ir haciendo es específicamente ir preguntando por cada uno de estos apoyos que nosotros vamos a evaluar. Entonces, una vez dicho esto, que sería como una introducción, cuando ustedes comienzan, van a ir, lo que les va a aparecer es esto, que es el primer apoyo, ¿no? El primer apoyo que nosotros nos vamos a encontrar es el apoyo emocional. Lo que nosotros vamos a ver es que está todo esto escrito y acá aparecen los renglones sin completar, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos preguntar por el apoyo emocional, lo que le vamos a decir a la persona es: quisiera que me nombre, o por favor me podría nombrar, a las personas que son más importantes para usted. O sea, vamos a preguntarle a la hora de necesitar apoyo emocional, pero lo que vamos a hacer es definirle un poco qué es lo que nosotros tomamos como apoyo emocional para que esa persona pueda pensar en qué vínculos va a incluir en este apoyo. Entonces decimos, bueno, para pensar este apoyo emocional, piense en las personas con las que usted puede hablar y lo reconfortan o calman cuando está molesto o enojado, con qué persona se siente cercano o con qué persona siente que puede hablar de sus sentimientos personales, se siente en confianza. Lo que se le va a pedir en este apartado es nombre a todas las personas que identifica que cumplen esta función de apoyo. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de una administración de una entrevista, entonces la persona dice, bueno, Marisa, Jorge, Pablo y Omar cumplen con esta función. Cuando la persona va contestando, nosotros vamos escribiendo en estos renglones los nombres de las personas. Cuando terminamos y la persona por ahí no se queda por ahí en silencio o está pensando, le decimos a ver si ya terminó o si se le ocurre alguna otra persona que puede cumplir esta función de apoyo. Si la persona contesta que no, que ya está, que no se le ocurre ninguna otra persona, pasamos al siguiente apoyo. Siempre le avisamos a la persona que si en otro momento por ahí, cuando le preguntamos de otro apoyo, recuerda a otra persona que quiere incluir en un apoyo anterior, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, bueno, pasamos al siguiente teniendo en cuenta esta cuestión. El siguiente apoyo es el apoyo social, ¿sí? Y en este apartado lo que nosotros le vamos a preguntar para que identifique a las personas con las cuales, digamos, que cumplen esta función de apoyo es qué personas son las que se relacionan socialmente, con qué personas se relacionan socialmente. Y para ayudarla a pensar quiénes serían estas personas con las que se relaciona socialmente, se le puede preguntar, ¿no? ¿A quién visita la casa? ¿Quién va a su casa a visitarlo? ¿Con quién hace alguna actividad divertida, como ir al cine, ir a comer, ir a tomar algo, pasear? Entonces volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el punto anterior. En este caso estarían las rayitas libres, ¿sí? Y un ejemplo acá es, bueno, ¿quiénes cumplen esta función? Marisa, Omar, Pablo, Jorge, Florencia, Mateo y Cecilia. Lo importante acá es que nosotros le podemos decir que en este apartado puede incluir a las personas que ya incluyó en el tipo de apoyo anterior, ¿sí? Si la persona, supónganse, no recuerdo quiénes estaban en el anterior en apoyo emocional, pero supónganse que Marisa era uno de los que estaba en el apoyo anterior, puede pasar que Marisa cumpla funciones de apoyo social y también emocional. Entonces, si cumple las dos, las vamos a anotar en los dos puntos, y si no la vamos a anotar solamente en el que cumpla, ¿no? Pero bueno, recordar esto, que ya nos puede haber mencionado la misma persona y volver a mencionarla en este nuevo apoyo. Una vez que completamos relaciones sociales,
le preguntamos a ver si no había alguna otra persona que quisiera anotar en este apoyo, lo que hacemos es pasar al tercero. El tercero es la ayuda práctica. Para preguntarle por la ayuda práctica, en realidad se le hacen también algunas preguntas como, bueno, ¿cuáles serían las personas que más le ayudan en situaciones de resolver problemas prácticos? Para poder pensar esto podrían ser personas, supónganse, a quien le pediría que le ayude a trasladar algo o hacer alguna tarea que requiera ayuda extra, a quién recurriría para que le cuide la casa, los niños, los animales, plantas cuando lo necesita, a quién le pide prestado cosas como herramientas, electrodomésticos, el coche. Este tipo de apoyo, por ahí, cuando nosotros guiamos a la persona en algunas preguntas para hacerle, es el que tal vez varíe más según la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la etapa de la vejez, una ayuda práctica que se necesita y que a veces cumplen algunas funciones tiene que ver con, bueno, comprar la comida, comprar un medicamento, acompañarlo al médico, acompañarlo a una consulta, ¿sí? Son algunas cuestiones que tal vez requieren ayuda práctica y que son más específicas tal vez en la vejez que en otros momentos, ¿sí? Entonces se pueden incluir estas preguntas como para que la persona pueda pensar quién lo ayuda en estos aspectos. Otra vez lo que hacemos acá es escribir qué personas son las que cumplen la función de apoyo práctico. Entonces, bueno, acá un ejemplo sería Jorge, Omar y José. Lo mismo, pueden ser personas que ya estaban, que las habíamos anotado antes en los otros apoyos, o pueden ser personas nuevas. Una vez que la persona no nombra a nadie más, pasamos al cuarto apoyo, que sería la ayuda financiera, ¿sí? Para pensar la ayuda financiera, lo que le decimos es que piensen las personas que le ayudan con sus problemas económicos o que le ayudarían si usted lo necesitase. Es muy importante esta cuestión porque especialmente en este tipo de apoyo a las personas les cuesta mucho nombrar a alguien, porque lo que dicen es yo no tengo a nadie con quien contar, o yo no pido ayuda en este punto, ¿no? Puede pasar que en otro de los aspectos aparezca esto de no pedir ayuda, pero en el apoyo financiero pueden nombrarles al banco, pueden decirles esto, no pido ayuda, no necesito ayuda. Entonces es muy importante decirle, bueno, está bien, usted no necesita ayuda, pero si necesitara ayuda, ¿sí? Si usted de repente necesita alguna ayuda económica, ¿a quién le puede pedir? ¿No? Entonces podrían ser a quién le pediría dinero prestado, como por ejemplo el equivalente del dinero del alquiler del mes o el dinero de la hipoteca. ¿Quién le compra cosas como comida, ropa u otros objetos cuando usted no tiene dinero? ¿No? Se pregunta en hipotético, ¿a quién podría acudir si necesitara, si tuviera la necesidad? Bueno, en este caso se nombra a esta persona, que es Jorge, y se vuelve a hacer lo mismo que en los anteriores, ¿sí? Lo que se hace es preguntar hasta que no recuerde ninguna otra persona y pasamos al último apoyo, que es consejo guía. Para pensar en el consejo, en este apoyo que es consejo guía, en realidad lo que se pide a la persona es que piense con qué personas cuenta cuando pide o necesita un consejo, ¿sí? Y pueden ser, bueno, con quién habla usted cuando no está seguro de lo que tiene que hacer, con quién habla usted cuando se siente confundido, quién le suele proporcionar información útil o importante. Lo mismo acá, anota a las personas hasta que no recuerde más nada. En este caso anotó Omar y Jorge. Con esto nosotros tendríamos entonces la primera parte, que tiene que ver con poder identificar qué personas cumplen cada función de apoyo. Una vez que nosotros terminamos con esta parte, vamos a encontrarnos con un cuadrito, que es este cuadrito, ¿sí? En este cuadrito nosotros vamos a tener, como ven acá, distintas columnas que vamos a tener que completar. Lo primero que vamos a hacer es, en la columna nombre, vamos a ir a todas las personas, o sea, vamos a ir atrás a cada apoyo y vamos a buscar todas las personas que fueron, que aparecieron como funciones de apoyo. Y las vamos a anotar, ven, acá, la vamos a anotar
en orden sin repetirlas, ¿sí? Si nosotros vemos que, supónganse Marisa, está en el apoyo emocional y después aparece en el apoyo social, la voy a escribir una sola vez, ¿sí? Entonces voy a buscar en todos los apoyos para no olvidarme de nadie y los anoto acá. Una vez que los tengo a todos anotados, ¿sí? Lo que voy a hacer es empezar a rellenar este cuadrito. Entonces, uy, a ver, esperen que... Bien, no se ve en la diapositiva, pero bueno, lo vamos a ver entonces así. Bien, en la primera columna que ustedes tienen es la frecuencia de contacto, ¿sí? Nosotros tenemos que rellenar esta columna pensando en cada uno de los vínculos. Entonces, lo que vamos a hacer cuando nos preguntamos por la frecuencia de contacto, nosotros tenemos que pedirle a la persona que nos indique con qué frecuencia habla con cada una de estas personas que menciona acá en esta columna, bien sea directamente o por teléfono. Y vamos a tener 5 opciones de respuesta que le vamos a leer a la persona, porque la persona nos va a tener que contestar según estas opciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la opción 1 es casi todos los días, la opción 2 es alrededor de 2 veces a la semana, la opción 3 es una vez a la semana, la 4 es alrededor de 2 veces al mes, la opción 5 es alrededor de una vez al mes o menos. Entonces, nosotros le preguntamos, bueno, Marisa, ¿sí? A Marisa, ¿con qué frecuencia habla con Marisa? Ya sea directamente o por teléfono, ¿no? Entonces, bueno, con Marisa nos dice que habla todos los días. Entonces, si habla todos los días, cumple esta primera opción, que es casi todos los días, y sería el número 1. Si nosotros queremos hacerlo rápido, en vez de escribir cada uno o sea, desarrollar cada uno de estas opciones, así como escribir todos los días, lo que nosotros podemos hacer es poner el número que representa esa respuesta. Obviamente, nosotros después tenemos que recordar que cada número representa una de estas, pero nos va a hacer mucho más rápido la administración. Entonces, supónganse, si Marisa la ve o habla casi todos los días, nosotros acá pondríamos el número 1. Le preguntamos lo mismo para Jorge, nos dice una vez a la semana, entonces bueno, si es una vez a la semana, en realidad nosotros podríamos poner el número 3, en vez de escribirlo, podríamos poner el número 3. Si le preguntamos por Pablo, Pablo nos dice 2 veces al mes. Bueno, alrededor de 2 veces al mes es el número 4, entonces podríamos escribir 2 veces al mes o podríamos poner el número 4. A Omar lo ve una vez por semana, que es el número 3, entonces podríamos lo mismo, escribir una vez por semana o escribir el número 3. A Cecilia la ve todos los días, entonces podríamos escribirlo o poner el número 1. A Florencia una vez por semana, o sea, es el número 3, podríamos escribirlo o poner el número 3. A Mateo también una vez por semana, o sea, sería el número 3. Y José todos los días sería el número 1. Entonces nosotros podríamos escribirlo o poner directamente los números. Una vez que nosotros tenemos completo esto, lo que vamos a hacer es ir a la siguiente columna, que es la cercanía. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la cercanía, lo que le tenemos que preguntar a la persona es en qué grado se siente usted próximo, o sea, con confianza con cada una de estas personas. En este punto se vuelve a preguntar vínculo por vínculo, entonces se le dice, bueno, ¿en qué grado siente usted próximo con confianza, a Marisa? ¿Sí? Y las opciones de respuesta son nada, muy poco, bastante cercano, muy cercano y extremadamente cercano. Entonces, nosotros volvemos a hacer lo mismo, podemos escribir directamente la opción o escribir el número que representa la opción. Entonces, si Marisa hay un número 4, significa que Marisa es extremadamente cercano. Jorge también, número 4, es extremadamente cercano. Pablo es extremadamente cercano. Omar es extremadamente cercano. Cecilia aparece el número 3, por lo tanto es muy cercana. Florencia es muy cercana. Mateo es muy cercano. Y José es bastante cercano porque tiene el número 2. Bien, una vez que completamos esto, continuamos. Vamos a continuar con la relación, ¿sí? La columna de la relación. La columna de la relación implica que nos pueda decir
cuál es la naturaleza de la relación que tiene con esa persona, ¿sí? Entonces es si es su marido, si es su hermano, si es su hijo, quién es ese vínculo, ¿no? Entonces, bueno, Marisa nos dice que es su esposa, Jorge nos dice que es el hijo, Pablo nos dice que es el nieto, Omar que es el amigo, Cecilia la hija, Florencia la nieta, Mateo el nieto, José el vecino. Una vez que completamos todo esto, vamos a continuar con la siguiente columna, que es la columna de equilibrio, ¿sí? Cuando llegamos a esta columna, lo que nosotros le vamos a preguntar es si cree que con ese vínculo existe equilibrio en la relación, ¿sí? ¿En qué sentido si existe equilibrio? En el sentido de dar y recibir. Si cree que hay equilibrio, significa que da y recibe por igual. Si puede pasar que no crea que haya equilibrio, que sería la opción 3, y que piense que da más de lo que recibe, esta sería la opción 2, o que da mucho más de lo que recibe, esa es la opción 1, o al revés, que recibe más de lo que da, es la opción 4, o que recibe mucho más de lo que da, que es la opción 5. Entonces, le preguntamos, bueno, con Marisa, ¿cómo cree que es la relación en cuanto al equilibrio, ¿no? Da y recibe por igual, da más, da mucho más, recibe más o recibe mucho más. Entonces, bueno, acá nos contesta el número 3, esto quiere decir que cree que con Marisa la relación es equilibrada, que se da y recibe por igual. Y supónganse que con Jorge nos contesta el número 2, que significa que da más de lo que recibe, ¿no? Bueno, con Pablo nos contesta que la relación es recíproca, o sea, hay equilibrio. Con Omar lo mismo, con Cecilia vuelve a contestar yo doy más de lo que recibo. Y bueno, con Florencia, Mateo y José vuelve a darnos la respuesta 3, que es damos y recibimos por igual. Bien, bueno, perdón. Bien, por último les voy a nombrar las últimas columnas, ¿sí? Acá nosotros les nombramos esta columna que es función de apoyo. En realidad en el cuadrito no va a aparecer esta función como tal, pero en este cuadro por ahí nos parecía representativo ponerlo para que ustedes puedan tener esta información y no tener que volver a lo que sería la hoja anterior en donde ustedes lo tienen escrito, ¿sí? Supónganse que acá entonces Marisa cumplía la función de compañía emocional y práctico. Esto significa, bueno, apoyo social, emocional y práctico. Jorge cumplía entonces apoyo social, emocional, práctico y económico. Pablo, apoyo social. Omar, apoyo social, emocional, económico y de consejo. Cecilia, de apoyo social y apoyo emocional. Florencia, apoyo social. Mateo, apoyo social y práctico, y José, apoyo práctico. Luego van a tener acá una columna más, que es ¿quién conoce a quién? En este punto, la idea es que la persona pueda contestar si hay un vínculo entre las personas de su red. Entonces, ven que acá cada uno de estos vínculos tiene un número, ¿sí? Marisa es el 1, Jorge el 2, bueno, así hasta José que es el 8. Entonces, lo que nosotros vamos a preguntar es, arrancamos por la primer persona, el primer vínculo, y lo que le vamos a preguntar es, bueno, Marisa, voy a arrancar con Marisa. Marisa, ¿lo conoce a Jorge? Si lo conoce a Jorge, lo que nosotros vamos a anotar es el número del vínculo de Jorge, que es el 2. Entonces, si lo conoce, que en este caso lo conoce, anotamos acá el número 2. Marisa, ¿lo conoce a Pablo? Lo conoce, entonces anotamos el número 3. Marisa, ¿lo conoce Omar? Lo conoce, entonces anotamos el número 4. Marisa la conoce a Cecilia, la conoce, entonces anotamos el 5. Marisa la conoce a Florencia, la conoce, entonces anotamos el 6. Marisa lo conoce a Mateo, lo conoce, anotamos el 7. Marisa la conoce a José, lo conoce, entonces anotamos el 8. Cuando pasamos al segundo vínculo, lo que nosotros vamos a hacer es seguir preguntando, pero siempre desde el vínculo en donde preguntamos para abajo. ¿Por qué no volvemos a preguntar para arriba por Marisa? Porque acá cuando nosotros incluimos a Jorge, ya contamos esta relación. Si nosotros volveríamos acá a incluir a Marisa, estaríamos contando 2 veces
el vínculo, que es el mismo, ¿sí? El mismo vínculo, si Jorge lo conoce, si Marisa lo conoce a Jorge, Jorge la conoce a Marisa, entonces se cuenta una sola vez el vínculo, por eso lo que hacemos es preguntar desde el vínculo para abajo. Entonces acá preguntaríamos, Jorge lo conoce a Pablo, Jorge lo conoce a Omar, Jorge la conoce a Cecilia, y así hasta el último. Si los conocen, anotamos el número, si no lo conoce, no anotamos el número. Luego seguimos Pablo, y Pablo vamos a preguntar para abajo, entonces Pablo a Omar, a Cecilia, a Florencia, a Mateo y a José. Después Omar, Omar a Cecilia, Florencia, Mateo, José. Cecilia a Florencia, Mateo, José. Florencia a Mateo y a José. Mateo a José. Y acá en el último nos queda sin ningún vínculo porque se supone que va a tener incluidos los vínculos anteriores. ¿Sí? Bien. Esto lo completamos entonces y nos queda la última columna, que es ¿dónde vive? En este caso le preguntamos ¿dónde vive? En este caso viven todos en Mar del Plata, entonces ponemos todos Mar del Plata. Algo que me olvidé de decirles en relación a quién conoce a quién es, le preguntamos si existe un vínculo entre estas personas, ¿sí? Por vínculo quiere decir que por lo menos si se ven en la calle se puedan saludar, no quiere decir que tengan que ser necesariamente amigos, pero por lo menos que se puedan identificar o que puedan tener un contacto, una forma de contactarse mutuamente, ¿sí? Y después acá abajo aparece esta opción que dice son todos vínculos con mucha historia, todos más de 20 años de relación. ¿Esto por qué aparece acá? Porque nosotros a veces incluimos una última columna que se llama historia del vínculo. Y la historia del vínculo es hace cuánto tiempo que yo tengo el vínculo con esta persona. Entonces, en este caso, como todos serían vínculos de más de 20 años de relación, la ponemos acá, pero si no agregaríamos una nueva columna que diga historia del vínculo y le pondríamos, suponete, más de 20 años de relación. Podría pasar que sean vínculos nuevos, entonces que sean, no sé, hasta 5 años, más de 5, menos de 5, después se ve cómo se codifica para que no sea funcional para luego realizar la evaluación, ¿sí? Bien, hasta este punto es la administración de la red. Todo esto ustedes lo van a tener que hacer en entrevista con la persona que ustedes elijan para administrar el instrumento, ¿sí? Todo esto se necesita ir preguntándoselo punto por punto a la persona y que conteste, y recién cuando tenemos completo todo este cuadro es cuando le decimos a la persona que finalizamos con la administración de la entrevista. Una vez entonces que finalizamos esta administración y a la persona, digamos, ya, bueno, terminamos la entrevista también, ya no la requerimos más, podemos pasar al siguiente paso, que va a ser la evaluación de la red. Este paso lo van a ver la clase siguiente, van a ver cómo evaluar toda esta red que nosotros hasta este punto administramos. Bueno, sé que por ahí es bastante información en un primer inicio, pero ustedes tengan en cuenta que deberían leer esto con anterioridad, administrar la entrevista. Por ahí, si tienen a alguien para practicar en su casa cómo administrársela, pueden hacerlo, como para ustedes estar un poco más cancheros a la hora de tomarlo, porque como ven, por esto es que la red no es autoadministrable, porque como tiene todos estos pasos, requiere de un entrenamiento previo o un pequeño entrenamiento previo, donde, bueno, conocer todo esto que les acabo de explicar para poder administrarla correctamente, porque lo que puede pasar es que nos quede algo sin completar, nos hayamos olvidado de cómo se administraba alguno de estas columnas, digamos, cómo se completaba, y después nos faltan datos. Y si nos faltan datos, o tengo que volver a contactar a la persona y ver si la persona recuerda eso que a mí me faltaba, o me van a quedar datos sin completar, lo que esto sería en nuestra base de datos, una vez que nosotros subiéramos todo esto para codificarlo y luego armar una base de datos con toda la información que tenemos, serían datos perdidos, y entonces serían datos con los que no podríamos trabajar. Por eso es tan importante bueno, estudiar un poco antes de administrarlo al instrumento para poder evitar en lo posible
la falta de datos. Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima clase.